Saludos, estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Les habla su profesor José Núñez del área de Ciencias Sociales y estaremos compartiendo en el día de hoy con los alumnos de segundo año de Educación Media en la asignatura de Historia Universal, el tema número 3, Civilizaciones del Cercano Oriente, parte 2, los fenicios, los hebreos y los persas. Bien, comenzamos con los fenicios. Los fenicios existieron hacia el año 1000 a.C. y ocuparon todo lo que era la franja costera de Canaán, que actualmente se conoce o está ubicada en lo que es el país de Líbano, parte de Israel y de Siria. Organización política de los fenicios. Los fenicios se organizaban en ciudades-estados, las cuales dominaban alternativamente sobre las demás. Su sistema de gobierno fue la monarquía, que en ocasiones era constituida por el poder del Consejo de los Ancianos, que le confería con dos magistrados conocidos como sufetas. Perfeccionaron la navegación mediante la introducción de nuevas técnicas e impusieron su supremacía comercial en el Mediterráneo. Ellos navegaron alrededor de África bajo el servicio del faraón egipcio Necao. También abrieron la ruta del estaño hacia las islas británicas. Su mayor aporte a la humanidad fue el alfabeto fenicio de 22 signos, del cual se derivaron los caracteres griegos y latinos. Los hebreos. La historia de los hebreos se inició alrededor del año 2000 a.C., cuando emigraron como nómadas desde las ciudades de Ur de Harrán en Mesopotamia. Salieron en búsqueda de la tierra prometida, Canaán, bajo el liderato del patriarca Abraham. Para entender mejor la historia de los hebreos hay que dividirla en tres etapas. La etapa número 1 era la etapa patriarca, que comprende la época de Abraham, la expulsión de Egipto, la peregrinación por el desierto bajo el mando de Moisés y la entrega del decálogo de Dios de los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. En segundo lugar tenemos la etapa federativa. Se inicia con el patriarcado de Josué. La lucha de las 12 tribus de Israel contra los filisteos finalizó con la implantación del poder unificador de Gedeón, Sansón y Samuel. Y por último, tenemos la etapa monárquica. Destacan los reinados de David y de Salomón y la fijación de Jerusalén como capital, la división del territorio en los reinos de Judá e Israel y el dominio babilónico y la diáspora. A diferencia de otros pueblos, ellos eran monoteístas. Para ellos Dios era el creador del universo y había hecho un pacto especial que consistía que si los hebreos seguían fielmente sus mandamientos, les enviaría un Salvador o Mesías, que les aseguraría la redención eterna. Por último, ordenaron los relatos históricos y redactaron la primera parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento. Los persas existieron hacia el año 1500 a.C. Los medos y los persas fueron pueblos de origen indoeuropeo que se establecieron en la meseta del actual Irán, ubicada entre el Mediterráneo y el río Indo. Ciro el Grande, que vivió hacia el año 550 al 530 a.C., unificó su pueblo y sometió a los medos y se convirtió en el verdadero creador del imperio persa. Su hijo Cambises, que existió hacia el año 530-521 a.C., le prosiguió en su obra y conquistó Egipto. Los persas alcanzaron su máximo esplendor con Darío I, el cual vivió entre el año 521 al 486 de Cristo. Él dominó a todos los pueblos de Oriente y fue el gran organizador del imperio. Lo dividió en provincias o satrapías gobernadas, quienes recaudaban impuestos y administraban justicia. Ellos gobernaban con un jefe militar y un secretario real. A su vez, todos eran controlados por inspectores reales llamados ojos y oídos del rey. En cuanto a la cultura, los persas recibieron muchísima influencia de los pueblos conquistados, especialmente de egipcios y de los mesopotámicos. Ello explica el gran parecido con estas arquitecturas. En cuanto a la religión, inicialmente ellos eran politeístas, luego implantaron el mazdeísmo dualista, cuyo profeta principal era Zoroastro o Zaratustra. Estaban basados y se guiaban por el texto sagrado del Zen Avesta. Por último, los persas expresaron su arte en la construcción de ciudades con palacios y recintos suntuosos, donde reunían elementos de la arquitectura asiria, egipcia, griega e india. Y de los asirios tomaron las edificaciones en terrazas y los toros alados con cabezas humanas
y de los egipcios y de los griegos el uso de las columnas. Y así hemos llegado al final de civilizaciones del cercano oriente, ya finalizando con esta segunda parte. Recordemos que la parte 1 era Mesopotamia y Egipto, y a continuación los dejo con el cuadro de las actividades que tienen que hacer del respectivo tema. Será hasta otra oportunidad.